Miren, vamos a empezar el último tema del curso, que es el de arreglos. Pero como les decía, lo he dicho en cada tema que empezamos, eh, todo lo que vimos lo vamos a seguir aplicando. Esa es una de las ventajas, creo yo, de un curso de este tipo, en donde en los temas nuevos o en los temas que se van viendo, se siguen aplicando todo lo que vimos, de tal manera que yo espero, pues, que a estas alturas lo que vimos al principio ya les resulte mucho más, manejable, mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, acuérdense que, y eso lo puse al principio, aquí, ¿dónde quedó? Al principio puse yo el programa de estudio, es como viene en el programa oficial de la materia, de TEC-NM, y el tema 4 se llama organización de datos, pero bueno, es un nombre un poquito más rimbombante. Típicamente se conoce como arreglos, ¿sí? Como arreglos. Y no es el último es modularidad, pero nosotros lo vimos casi desde el principio porque es donde aprendimos a crear funciones, ¿verdad? Si lo hubiera dejado hasta el final, hubiéramos perdido muchas oportunidades de crear funciones. Bueno, entonces vamos a empezar el tema 4, que es organización de datos, aunque no sea el último de ahí, si es el último que vamos a ver. Bueno, entonces, pero antes de empezar con lo que es el tema de arreglos, vamos a resolver este problema que está planteado aquí. Y todavía no vemos nada de arreglos, así es que lo vamos a resolver sin arreglos. Bueno, entonces, datos de entrada. Ahí ya tenemos inclusive datos de prueba, ¿eh? Vamos de 5 edades, vamos a mostrar cuáles sobrepasan su promedio. Entonces, ¿cuántas variables necesito? ¿Qué datos de entrada? ¿Cuántos son? Son 5, ¿verdad? O sea, necesito pedir 5 datos, ¿no? Pues los 5, el ejemplo, ahí está un ejemplo de 5. Bueno, ahorita no hemos visto arreglos, entonces necesitamos una variable por cada edad. Y pues como son 5, pues podríamos declararlos de esta manera. Edad 1, edad 2, 3, 4 y 5. Son 5 edades. Esos son los datos de entrada. Es como los primeros que resolvimos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los datos de salida? ¿La edad cuál? ¿Cuál edad? A ver, ¿me ayudan a calcular el promedio de eso? Sería, voy a ponerlo por aquí. A ver, por aquí. Sería 18 más 24 más 16, 45 y 12. ¿Cuánto da la suma de eso, por favor? 115. Y eso lo dividiríamos, gracias, entre 5, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da? 23, gracias. Ese sería el promedio, pero no nos están pidiendo el promedio. Si es un dato que vamos a calcular, lo necesitamos, pero ¿qué es lo que yo debo reportar como resultado? Voy a poner aquí los resultados ya con el ejemplo. ¿Cuáles son los que deberían mostrarse? ¿Cuáles edades sobrepasan el promedio? El 24 y el 45. Eso es lo que debe mostrar. O sea, a mí me van a dar 5 edades y yo tengo que decir cuáles están arriba del promedio. Bueno, pero aquí no puedo poner edad 2 y edad 4, ¿verdad? No sé cuáles, en qué posición van a estar. Aquí simplemente en la salida decimos que son edades, caray, no es de eso, edades que sobrepasan su promedio, ¿sí? Bueno, vamos a resolverlo en Flowgory. ¿Qué tipos de datos son las variables? Pues las edades normalmente se manejan como enteros. Este, el promedio sí va a ser de tipo real. Y bueno, vamos a declarar aquí 5 variables de tipo entero: edad 1, edad 2, 3, 4 y 5 de tipo entero. Y vamos a requerir
una variable para calcular el promedio. Entonces aquí pondríamos, pero esa como si nos puede dar con decimales, el promedio va a ser de tipo real. Y empezamos a pedir edad por edad. Es como casi como de los primeros problemas que resolvíamos, ¿no? Pero cuando todavía no veíamos condiciones, aquí vamos a tener que aplicar una selectiva. Bueno, vamos a darle una salida y que diga edad 1. Edad 1. Y luego esa es la salida. La entrada aquí sería la variable, ¿verdad? Edad 1. Vamos a guardar esto como FA 05, no es FD. FD 05, digo 2025, 05, 19. Y va a ser promedio sin arreglo. Muy bien, necesitamos pedir las 5 edades, así es que esto lo vamos a repetir. Lo voy a copiar y lo voy a repetir otras 4 veces. Aquí sería pegar una vez, pegar otra vez, van 2, 3 y 4. Supone que ahí ya son 5. Así es que aquí le vamos cambiando con cuidado porque solemos cometer muchos errores en el copiar y pegar. Edad 2, aquí edad 2. Esto que estamos haciendo, como que intuimos que con lo que ya hemos visto de ciclos, pues debería poder hacerse un poco más, de manera más práctica. ¿Se imaginan que fueran, cuántos alumnos tiene el TEC? Como 5,000, alrededor de 5,000. ¿Se imaginan que lo hiciéramos de esta manera para 5,000? Mejor no lo hacemos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí edad 2, luego aquí edad 3. Pero ahorita, pues lo vamos a resolver así. Edad 3, y luego aquí sería la tercera edad, la 4 y 4. Las variables se llaman casi igual, pero no son son 5 variables independientes, diferentes. Aquí sería edad 5. Claro que para manipularlas más fácilmente, pues les ponemos el mismo nombre, nomás un consecutivo. Muy bien, entonces ya tenemos ahí las 5 edades, pues vamos a calcular el promedio. El promedio sería una asignación, promedio sería la suma de edad 1 más edad 2 más la 3, 4, 5. Esto lo dividiríamos entre 5. ¿Qué falta ahí? Paréntesis para que haga primero la suma de las 5 edades. Bueno, no nos están pidiendo el promedio, ¿sí? Sino que las edades que lo sobrepasan. Aunque no pidan el promedio, lo tuvimos que calcular. Bueno, ahora, pero lo tenemos que preguntar uno por uno, ¿sí? O sea, la edad 1 y luego la edad 2. A ver, entonces sería aquí una pregunta. Si edad, no, si edad 1 es mayor que el promedio, entonces le vamos a dar salida a edad 1. Una salida, y aquí le pondríamos edad 1. Si es falso, no vamos a hacer nada, es una selectiva simple. Y para que se entienda qué es lo que estamos mostrando, vamos a poner un letrero por aquí que diga edades que sobrepasan el promedio. Y ahí está, bueno.
esta pregunta la tenemos que hacer con cada edad. Con cada edad. Entonces, pues hay que tomar y copiarlo. 2, 3, 4, 5 veces. E ir cambiando la comparación y la salida. Entonces aquí sería, si edad 2 es mayor que el promedio, le damos salida a la edad 2. Y acá, si edad 3 es mayor que el promedio, entonces le damos salida. Estamos realmente repitiendo acciones, ¿eh? Y luego aquí sería edad 4. No podemos preguntar así por todas juntas. Edad 4. Y edad 5. Si edad 5 es mayor que el promedio. Entonces aquí sería darle salida a edad 5. Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo. Pero vamos a mostrar las variables. A ver cómo se van comportando. Entonces, lo ejecutamos. Va a ir avanzando, ¿verdad? Uno por uno. Bueno, edad 1. Pásale. Edad 1, vamos a ponerle el 18. Y 18 se guarda aquí en la variable edad 1. Y luego edad 2 y luego ya el 24. Vemos como las variables, los datos, pues no se van perdiendo, ahí se van quedando, porque cada uno está en una variable diferente. 24, y luego sigue el 16, después el 45, y por último el 12. Y entonces cuando acabamos de pedir el último dato, calcula el promedio, aquí está el promedio 23, y luego nos dice cuáles son los... Ahí preguntó por 5 edades, pero nada más en la segunda y en la cuarta fue verdadera la condición. En las otras fue falsa y por lo tanto no lo mostró. Bueno, eso está bien. Aquí el problema es que si fueran más edades, pues cada número que aumentara, siempre que aumentara la cantidad de edades, pues sería más laborioso, más ahí, no, si no complicado, por lo menos sí muy laborioso estar haciendo todo eso, ¿verdad? Pues si observamos, estamos repitiendo acciones. ¿Qué acciones estamos repitiendo? Voy a quitar esto. Bueno, estamos repitiendo la entrada de datos y estamos repitiendo la suma. Aunque aquí lo hicimos en una sola, pues estamos sumando 5 valores. Es algo que ya habíamos hecho cuando vimos los ciclos, el ciclo para. Así es que, pues podríamos intentarlo con un ciclo. Entonces, voy a dejar aquí ese algoritmo, voy a abrir otra instancia de Flowgorit para mantener ahí el manejo de las variables en memoria. Bueno, fíjense, lo vamos a hacer con un ciclo ahora. El ciclo pues se va a repetir 5 veces. 5 veces es pedir el dato y sumarlo. Eso ya lo habíamos hecho para calcular el promedio de un número, de una cantidad de números, de una cantidad fija de números. Bueno, entonces vamos a declarar aquí, como va a ser con un ciclo. Bueno, vamos a declarar primeramente la variable i. La vamos a entrar para el ciclo. La variable, ahora, la edad. ¿Cómo le vamos a hacer con la edad? Si nosotros vamos a pedir la edad en un ciclo, tiene que ser con la misma variable. No puede ser que en la primera vuelta lo pida en edad 1, en la segunda en edad 2. No, tiene que ser en la misma variable. Entonces la variable se va a llamar edad. Así, edad. ¿Sí? También de tipo entero. Y también, pues, vamos a necesitar que acumule, porque como vamos a pedir y sumar, necesitamos un acumulador, una suma, ¿sí? Esto, como les digo, ya lo hicimos en un ejercicio de ciclos. Muy bien. Y necesitamos, pues, una variable para calcular el promedio de tipo real.
Así es que lo primero que vamos a hacer es pedir los datos y sumarlos dentro de un ciclo 5 veces. Y luego cuando salgamos tenemos la suma y podemos calcular el promedio. Entonces vamos a poner aquí nuestro acumulador suma, va a empezar de 0. Suma va a empezar de 0. Y ahora sí vamos a establecer un ciclo. Un ciclo para, porque sé que son 5. Entonces un ciclo para. Le vamos a decir, la variable i es un contador, va a ir del 1 y va a terminar en 5, va a ir del 1 al 5. E incrementando de 1 en 1. Y lo que va a hacer es pedir la edad y luego sumarla. Entonces le diríamos aquí una salida. Aprovechamos que la i va cambiando para ponerlo así, para que en cada vuelta me dé edad 1, edad 2, edad 3, que el usuario sepa qué edad le estoy pidiendo. Y aquí vamos a pedir en la única variable que tenemos para la edad, se llama edad. Y una vez que pedimos ese dato, lo vamos a sumar. La idea es obtener el mismo resultado que en el otro, que me diga cuáles edades sobrepasan el promedio. Bueno, esta asignación va a ser que la suma anterior va a ser, más bien la suma nueva, es la anterior más la edad que pedimos. Va acumulando la variable edad en la variable suma. Y bueno, cuando da las 5 vueltas, pues en la primera vuelta le voy a dar el 18, y luego el 24, el 16, el 45. Cuando la i valga 5 le voy a dar el 12. La i va a llegar al 6 y es cuando se va a salir, ¿sí? Entonces aquí, ya cuando terminamos, cuando termine el ciclo, podemos calcular el promedio. Promedio va a ser la suma entre sí. Bueno, hasta ahí todo va bien. Y mejor que si a mí me dicen que en lugar de ser 5 edades fueran 100 edades, pues en el algoritmo anterior tendría que declarar 100 variables y pedir una por una. Y luego promediar y comparar una por una. Acá la idea es, si son 50 o 100 o las que sean, pues aquí nada más le cambiamos, ¿verdad? Si son 100, aquí le ponemos 100 y esto va a dar 100 vueltas. Y voy a pedir 100 edades y las voy a sumar. Voy a calcular el promedio. Pero vamos a ejecutarlo así antes de comparar. Lo voy a ejecutar y quiero ver el comportamiento de las variables. Lo que está del lado derecho, lo que está aquí, son las variables de esta versión. Las que ya están son las que hicimos con las variables independientes. O sea, variables separadas, pues. Bueno, voy a ejecutar esto. Ya está dentro del ciclo, ¿eh? Ya es la primera vuelta del ciclo, cuando la i vale 1. Y entonces me pide la edad y yo le digo, pues la edad, la primera es 18. Y ahí está el 18. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el 18, con la variable edad. Acá se guardó en edad 1. ¿Acá dónde se va a guardar? En edad. Ahí está el 18 guardado, ¿verdad? Bueno, ya dio la vuelta el ciclo y ahora la i vale 2. Y me va a repetir la acción, va a pedir el dato. Y yo le voy a dar el 24. Quiero que vean qué pasa con el 18. ¿Qué pasa? Esto es del otro algoritmo, este es el que estoy ejecutando. ¿Dónde está el 18? ¿Dónde quedó el 18? Y me pide la tercera edad y le doy el 16. ¿Y qué pasó con el 24? Y luego me pide otra edad, le doy el 45. ¿Qué pasó con el 16? Y por último le doy el 12. ¿Y qué pasó con el 45? Y ya me calculó el promedio, hasta ahí vamos bien. Pero ¿por qué no puedo continuar? Esto que estamos viendo a la derecha es cómo se está comportando en memoria los datos. Aquí ya no es posible que yo pueda comparar el promedio porque ya no tengo los datos. Acá sí los tenía, aquí no los tengo. ¿Por qué? Porque estamos usando la misma variable para preguntar la edad. Entonces, cuando me dan una nueva edad, la anterior se pierde. Y se pierde y se pierde, ya no la puedo recuperar. A no ser que la vuelva a preguntar, ¿verdad? Entonces,
Esto, aunque fue mucho más práctico para la entrada de datos y para la suma de esos datos, para comparar no me sirve porque se pierden los valores. ¿Por qué se pierden? Porque usamos una sola variable. ¿Y por qué no usamos más variables? Ah, pues porque no puedo. Si voy a usar más variables, entonces no puedo usar el ciclo. Ok, entonces aquí no, de esta manera no podemos, vamos a ponerle aquí un comentario, no se puede resolver de esta forma, ya que solo se guarda la última edad. Y ya no es posible comparar con las otras edades, porque se perdieron. Y se perdieron, ¿eh? Cuando una asignación a una variable, pues se borra el valor que tenía y se queda el nuevo. En una entrada de datos también. Bueno, entonces esto no lo vamos a poder resolver con esto. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más, si se imagina que fueran 1000 alumnos y hacerlo de la primera versión, pues tampoco como que es muy viable, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde puede entrar no lo había guardado. FD 2025 05 19 promedio con ciclo, ¿sí? Bueno, ya vimos que de esa manera no se puede, pero no se podrán combinar las dos formas para resolverlo. Y la respuesta es sí. Entonces ahí es donde vamos a ver nosotros el concepto del arreglo. Me voy a apoyar en unas notas que luego les voy a compartir ahí en la plataforma. Recordemos que las variables son la forma en que nosotros podemos acceder a la memoria en donde están los datos. Y se llaman variables porque el valor que está en esa posición de memoria puede cambiar. Entonces puede variar. Es una variable. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Tenemos la variable empleados de tipo entero y guarda un 36. Precio de tipo real y guarda este precio. Una cadena con la variable ciudad que guarda esta cadena. Una variable de tipo char, carácter, que almacena este dato. Y luego tenemos los 5, precisamente son los mismos valores que manejamos en el ejemplo. Tenemos los 5. Así es que esta es nuestra primera versión. ¿Cómo los guardamos? En variables independientes, individuales, que para comodidad, para que sea más fácil manejarlo, pues les pusimos un nombre igual, pero con un consecutivo. Pero son variables diferentes. Bueno, entonces yo no las puedo manejar de manera colectiva, porque son variables independientes. Bueno, entonces aquí ya vimos que esto sí resuelve el problema, pero pues tengo que declarar una variable por cada dato. Como lo hicimos, ya hicimos la suma, y luego lo intentamos hacer con con un ciclo, pero nos dimos cuenta que al usar una sola variable para la edad, pues se pierden las anteriores y solo queda la última. Ya no podemos saber, ya no podemos comparar el promedio calculado, porque el promedio sí lo pudimos calcular. Si me dijeran solo el promedio, pues ya está. Pero dice, no, ahora el promedio, compáralo con los datos que le pediste al usuario. Pues, ¿cómo? Si ya los perdí. Bueno, entonces vamos a usar para eso, para resolver eso, un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Esta es digamos, definición formal de arreglo. Es una colección de datos del mismo tipo, o sea que el arreglo es un conjunto de datos que son del mismo tipo, o puros enteros, puros dobles, puras cadenas. En un concepto más extendido y en lenguajes actuales, bueno, no tan actuales, sí se pueden manejar arreglos con diferentes tipos de datos, pero digamos ya son otros tipos de arreglo. Aquí el arreglo básico, el arreglo original, maneja un solo tipo de dato. En nuestro caso, si yo quiero guardar 5 edades de tipo entero, pues va a ser un arreglo de 5 elementos de tipo entero. Bueno, a todos se les conoce con un solo nombre. En nuestro caso, nuestro arreglo se va a llamar edad. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a guardar edades.
Pero ¿cómo es posible que no se pierdan los datos de cada una de las edades? Porque el arreglo es como una caja, hagan de cuenta, es una caja en donde se van a poner los elementos y cada posición del elemento pues es diferente y se identifica con un número, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, aunque nosotros conozcamos la variable como edad, sí le podemos dar de manera individual un valor a cada edad que nos dé el usuario si la ponemos en un lugar diferente de esa variable. Entonces, un arreglo es como una caja, ¿sí? Una caja imagínense, una caja lo que pasa es que los ejemplos que se me ocurren son arreglos de 2 dimensiones y todavía no llegamos a eso. Vamos a suponer aquí, fíjense, ustedes en la lista, según tengo yo ahí en mi lista que me dieron, son 34 alumnos, ¿sí? Y el único día que vienen todos creo es el día del examen, no sé, y a veces ni eso, ¿verdad? Bueno, si yo podría tener un arreglo de 34 alumnos, porque voy a hacer algún proceso con la información de los alumnos. Mi arreglo se va a llamar alumnos, es una sola variable, pero ¿cómo puedo identificar individualmente a cada uno de ustedes? Ahí en la mesa, en donde está cada quien en la mesa, si se fijan, en la parte frontal de la mesa, o sea, se tendrían que asomar atrás del monitor, ahí viene un número, ¿sí? Ese número es para identificar la mesa, pero yo lo puedo usar para identificar. Hagan de cuenta que ese número es el subíndice. Entonces, yo, de manera general o de manera colectiva, yo, me puedo referir a un alumno, por ejemplo, un alumno que esté en esta mesa, ¿sí? Yo le puedo decir, alumno número 5, porque aquí hay un 5. Entonces, en conjunto todos son alumnos. Para mí la variable es alumnos. Pero si yo le digo el que está en la posición 5, me estoy refiriendo al alumno que está en esta posición. Si yo digo alumno número 32, el que tenga el 32, me estoy refiriendo a ese alumno. O sea, de manera particular, yo me puedo referir a cada uno de ustedes. ¿Sí? Y si yo quiero hacer algo en general, puedo recorrerlo a través de un ciclo. Los arreglos se complementan mucho con el manejo de ciclos porque el ciclo me permite recorrer el arreglo en base a su subíndice con una variable de control, por ejemplo, un ciclo para, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, ¿cómo quedaría? En lugar de tener esto que se ve aquí es como sería la memoria de nuestra primera versión. Cada variable es una posición diferente, pero el nombre también es diferente. Por muy parecido que sea, son nombres diferentes, son variables diferentes. En cambio, cuando tenemos un arreglo, toda la variable es la misma, se llama edad. Lo que cambia es el subíndice, ¿sí? Nada más que en los lenguajes de programación normalmente los arreglos empiezan en la posición 0, no en la 1. Nosotros, inclusive aquí, yo les decía, aquella compu, aquella mesa que está pegada a la pared y al apagador, ahí debe haber un 1, ahí debe decir, porque es la primera. Bueno, si estuviéramos en un arreglo de programación, ese sería la posición número 0. Por lo tanto, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, las posiciones no van del 1 al 5, van del 0 al 4. La última posición no es la 5, es la 4. Y es un error muy común en manejo de arreglos tratar de manipular una posición que no existe. Si yo digo, pues son 20 elementos del arreglo, pues, a ver, quiero saber quién está en la posición 20. Pues no lo puedo preguntar así, porque el que está en la última posición no es la 20, es la 19, ya que empezó del 0. Bueno, entonces, así es como se representaría en memoria. La variable es la misma, lo que cambia es la posición y por eso los elementos están contiguos. Contiguos quiere decir que están pegados, están uno después de otro. Y esto, si ustedes se fijan, pues es como trabaja una variable de control, por ejemplo, un ciclo para. Un ciclo para, yo le digo, desde i igual 0 hasta 4 y hago algo con los elementos del arreglo, los sumo, los muestro, los pido, hago algo de manera colectiva. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo haríamos la suma si nuestros elementos nuestros datos estuvieran en este arreglo? Dice que se podrían hacer así, ¿sí? Por cierto, aquí viene, ya con más calma ustedes leen todo el documento, pero la idea
la que estoy yo comentando, pues es lo que dice ahí, pero ya un poquito más al detalle, más formal. Si yo le dijera, estando en PCI, que escribiera el elemento que está en la posición 0 de esta manera, vean cómo el elemento se identifica entre corchetes. Me mostraría el 18 porque edad 0, el dato que está en la posición 0 es el 18. Si yo leo una edad en la posición 3, entonces se va a quitar el 45 y se va a quedar el que yo haya leído. Bueno, ¿cómo sumaríamos los elementos para obtener el promedio? Podría ser de esta manera. Casi igual que como lo hicimos en la primera versión. Pero, pues, lo podemos hacer con un ciclo mejor. ¿Y cómo quedaría? Similar a como lo hicimos en la segunda versión, pero la segunda versión no la pudimos concluir porque se perdían los valores. Bueno, aquí una variable que empiece en 0, un acumulador, el ciclo tendría que ir desde 0 a 4, no de 1 a 5, y luego sumaría cada elemento. Cuando la i valga 0, va a sumar el valor que está en la posición 0, aquí. Cuando la i valga 1, va a sumar el 24, cuando la i valga 2, suma el 18 y así, va a sumarlos todos. Y cuando sale podemos calcular el promedio. Entonces, vamos a resolver este ejercicio como empezamos la segunda versión que quedó inconclusa, pero ahora sí aplicando un arreglo. A ver, entonces me voy aquí. A ver, tengo esa versión y tengo esta versión. Esta la voy a quitar. Y ahí esta es la primera versión, ¿eh? Para ahorita compararla cuando terminemos la que vamos a implementar con el arreglo. El tipo de arreglo que vamos a ver ahorita es unidimensional, de una sola dimensión. Ustedes pueden decir, no, pero aquí aparecen muchos números, ¿va? Aquí aparecen, no es que aquí sean 5 dimensiones, ¿no? Es una sola dimensión. Lo que pasa es que las posiciones, pues, toman 5 valores, pero con un solo valor yo puedo ubicar un elemento. Hay arreglos que necesitan 2 posiciones para ubicar un elemento y esos son arreglos bidimensionales o matrices. Por ejemplo, la tabla de Excel. La tabla de Excel es un arreglo bidimensional, es una matriz. Para ubicar una celda, yo necesito darle 2 posiciones. Nada más que ahí maneja un subíndice con letra y el otro subíndice con número, como para que sea más identificable, ¿no? Pero son 2 subíndices. La tecla F14, bueno, el primer subíndice es F, el segundo subíndice es 14. Aquí estamos empezando con arreglos unidimensionales. Bueno, entonces vamos a empezar voy a abrir otra instancia de Flowbody para que se quede el algoritmo anterior, ¿sí? El primero. Bueno, vamos a empezar muy parecido al que quedó inconcluso, porque la idea es aprovechar los ciclos, pero ya con el arreglo ya no se me van a perder los datos. Entonces le diríamos aquí, vas a declarar la variable i porque vamos a usar un ciclo, y la variable suma porque va a sumar puros edades que son enteros. No estoy incluyendo la variable edad, porque esa necesito declararla por separado porque va a ser un arreglo, va a ser lo que se llama una variable dimensionada. Entonces, hasta ahí lo dejo. Luego, vamos a declarar la variable suma. No, la variable promedio. Promedio que es de tipo real. No hemos declarado la edad. Vamos a declararla. Porque la edad va a ser un arreglo. Entonces, declaramos y aquí le diríamos nombre de la variable edad. Es de tipo entero, pero nos vamos del lado derecho, es algo que nunca habíamos usado. Ahí dice matriz. Desde mi punto de vista, no debería decir matriz, debería decir arreglo. Porque una matriz se le conoce a un arreglo de 2 dimensiones, es una matriz en matemáticas. Entonces, no sé por qué le cambiaron en la traducción a matriz. En versiones anteriores de Flowgrid sí decía arreglo, ¿verdad? Ahora le pusieron matriz. Pero bueno, normalmente la matriz se aplica a un arreglo de 2 dimensiones. Bueno, entonces aquí yo le voy a decir que es una matriz, aunque es un arreglo. Y me dice, ¿de qué tamaño va a ser? O sea, ¿cuántos elementos va a tener? ¿Cuántos le pondríamos? ¿Cuántos?
son 5 edades, ¿verdad? 5 edades. ¿Sí? Ya cambió, dice, edad es una matriz o arreglo de 5 elementos, ¿sí? Numerados del 0 al 4. No es del 1 al 5, es del 0 al 4. Entonces, aquí vamos a, es muy parecido a lo que ya hicimos en el del ciclo, pero ahora la edad va a ser un arreglo, no va a ser una variable simple. Entonces, le diríamos aquí una asignación, vamos a inicializar nuestro acumulador. La suma va a empezar en 0, ¿sí? Y ahora vamos a establecer un ciclo para la variable de control va a ser la i. Su valor inicial va a ser 0 porque, aunque sean 5 elementos, sus posiciones van numeradas del 0 al 4. Un error muy común en el manejo de arreglos es tratar de utilizar una posición que no existe. Yo si aquí le digo, es de 5 elementos, dame la posición número 5, me va a lanzar un error, porque no existe. Aunque sean 5 elementos, van del 0 al 4, entonces la última posición es la 4. Entonces aquí le diríamos así, del 0 al 4 va de 1 en 1, y lo que va a hacer es la repetición, pedir el dato y sumarlo. Lo mismo, es la misma estructura del que veamos, el del que dejamos inconcluso, pero ahora la edad la estamos manejando con una regla. Entonces aquí sería una salida, primero, que dijera aquí edad, y vamos a darle salida a la i, así, edad i, y vamos a pedir la edad que va a quedar en la posición i. La primera posición es el 0. Entonces, ¿cómo lo pedimos? Le damos aquí una entrada, le ponemos edad, y entre corchetes se pone el subíndice. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí un 2, ¿qué sucedería? Que aunque diga ahí edad i, yo siempre estaría pidiendo la edad 2. Nada más lo que el usuario me diera, nada más se va a guardar en la posición 2. Y por eso aquí no debe ir el 2, debe ir una i, porque la i va a ir cambiando conforme va dando vueltas el ciclo. Cuando la i vale 0, estamos pidiendo la edad que va en la posición 0. Cuando a la siguiente vuelta la edad vale 1, estamos pidiendo la edad que va en la posición 1. De esa manera no se pierden. Y bueno, una vez que ya la pedimos, ahora lo que vamos a hacer es sumarla. Vamos a decirle aquí que la suma nueva es la anterior más la edad que acabamos de pedir. ¿Se quedaría? Y bueno, cuando terminamos, ahora ya podemos calcular el promedio. Una asignación, el promedio va a ser la suma entre 5. Bueno, voy a ejecutar, todavía nos falta pues la salida, ¿no? Mostrar las edades que sobrepasan el promedio, pero lo voy a ejecutar nada más para ver la diferencia entre de cómo manipula. En el anterior, el que no terminamos, pues la edad nada más era una sola variable y cada vez que pedíamos una nueva se borraba la anterior. Bueno, aquí vamos a ejecutarlo. Aquí todavía no le hemos puesto nombre. fd promedio con arreglo. Muy bien, entonces aquí lo ejecutamos. También quiero ver las variables. Aquí le pongo la X y las voy a poner acá, de este lado, ¿sí? Lo que se ve acá es lo de la ejecución actual. Esto es lo de la primera. Bueno, entonces lo ejecutamos y simplemente ven la diferencia, cómo muestra los elementos del arreglo. Es una sola variable, la variable se llama edad, pero tiene diferentes valores en diferentes posiciones. Las posiciones van del 0 al 4. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, el usuario me puede reclamar porque me va a decir, oye, pero ¿por qué me pones edad 0?
Y yo, pues, es que en los arreglos la primera posición era 0. Mira, ¿qué me va a hacer el usuario? Pues a mí no me interesan los arreglos, ¿verdad? A mí me interesa que funcione lo más claramente posible. Bueno, ahorita hacemos un ajuste. Ahí para el usuario creo que debería decir edad 1, del 1 al 5, no del 0 al 4. Vamos a poner ahora el 18. Aquí lo que quiero que vean es que los datos no se van a perder. O sea, aunque la variable se llame edad, pero está dimensionada, podemos poner un valor diferente en cada posición. Entonces, la edad 1 sería que 24. Y el 18 ahí se quedó en la posición 0. Ahora, la edad 2 quiere decir que me está pidiendo la edad, realmente la que está en la posición, sí, en la número 2. Aunque para el usuario sería la tercera edad, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué sería? El 16. Entonces, ahí el 16 y el 16 se guarda aquí. Y luego el 45 y el 12. Entonces, bueno, aquí más bien era para observar cómo se guarda la información. La variable se llama edad. No hay edad 1, edad 2, no, se llama edad. Lo que hace diferente cada elemento es la posición que ocupan. Y nosotros la posición la podemos manipular como sea necesario, como nos convenga. Bueno, entonces voy a hacer algunos ajustes. El primero es que para que el usuario no se confunda, aquí va a decir edad y más 1. Más 1 para que cuando la i valga 0 no me pida la edad 0, me pida la edad 1. Entonces, la numeración para el usuario va a ser del 1 al 5. Internamente va a ser del 0 al 4. Bueno, ya cuando calculamos el promedio, el arreglo, ahí está el arreglo. O sea, bueno, lo voy a ejecutar porque vale la pena. Voy a poner otra vez los... Aquí sería 18, 24, 16, 45 y 12. Bueno, ahí está. ¿Cómo le voy a hacer para saber cuáles son mayores que el promedio? Pues la información ya está en el arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer, otra vez con otro ciclo, vamos a recorrer del 0 al 4 y con la variable puede ser la misma i. Y cada vez que cambie el valor de la i, le vamos a preguntar si el valor que está en esa posición es mayor que el promedio. ¿Sí? Entonces la i va a ir caminando del 0, 1, 2, 3. Cuando la i valga, por ejemplo, 2, la pregunta sería si la edad que está en la posición 2 es mayor que el promedio. Si el 16 es mayor. Una cosa es la posición y otra cosa es el dato. El dato es lo que está en memoria. La posición es una referencia, nada más. Bueno, entonces vamos a recorrer ese arreglo con otro ciclo. Y le diríamos, aquí va, un letrero que diga edades que sobrepasan el promedio. Y lo vamos a averiguar. Tenemos que hacer 5 comparaciones, pero dentro de un ciclo. Aquí pondríamos un ciclo desde, va a ir la i, va a ir desde el 0 hasta el 4, así va. Y va a preguntar aquí, la i va a ir avanzando, 0, 1, 2, cada vez que vaya avanzando, le vamos a preguntar por una posición diferente dentro del arreglo. Pero la variable, siempre vamos a preguntar lo que está en la posición i, lo que va a ir cambiando es ese valor. Entonces aquí le preguntaríamos una condición. Si la edad que está en la posición i, la i pues va a valer 0, 1, 2, 3 o 4, si es mayor que el promedio, ¿sí? Si eso es cierto, entonces vamos a darle salida. ¿A quién? A la edad i. Aquí le pondríamos una salida. Edad i. Y ya, entonces, con este ciclo vamos a hacer son las 5 preguntas. A ver, le diríamos 18,
24, aquí se van guardando los datos, 16, 45 y 12. Y ya cuando sale, calcula el promedio y ejecuta este otro ciclo. Este ciclo dio 5 vueltas, pero nada más 2 veces fue verdadero. Aquí yo puedo poner a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pongo las mismas edades? A ver, un promedio, 18 años, 18, 18, voy a poner puros 18. 18, 18. Antes de darle enter, ¿cuáles edades van a salir? Todas son 18. ¿Cuál sería el promedio? Chavos, si todas son 18, ¿cuál es el promedio? Pues 18. ¿Y cuál es mayor que 18? Pues ninguna va. Por eso no sale ninguna. ¿Sí? A ver, voy a poner ya otros valores. 47, 29, 32, 8 y 75. Aquí se van guardando, ¿verdad? Pues el promedio, aunque no lo estamos mostrando, el promedio aquí dice que son 38.2. Por lo tanto, nada más salió el 47 y el 75. ¿Sí? Bueno, este fue nuestro primer ejercicio de arreglo, el concepto que estamos viendo arreglo. Ahora, no siempre que tengamos un grupo de datos, necesariamente tengamos que usar un arreglo. Simplemente, si me pidieran solo calcular el promedio, para el puro promedio no necesito el arreglo. ¿Por qué necesité el arreglo? Pues porque necesitaba que no se perdieran los valores, necesitaba guardarlos para compararlos después. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.